Vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando desde comienzos de este mes, que he titulado De seguidores a discípulos, y que de alguna manera relaciona dos palabras que pueden tener significados similares, aunque adquirieron tal vez con el tiempo algunas connotaciones diferentes. Y Lucas 9, ¿por qué Lucas 9? Por cierto, les invito a que lo tengan allí a la mano, Lucas capítulo 9, porque es el texto que hemos estado estudiando durante estas semanas. Lucas 9 representa un punto de inflexión para los seguidores de Jesús. En Lucas 9 Jesús empezó a hablar mucho más claro de la diferencia entre lo que implicaba simplemente seguirle a lo que significaba ser un discípulo del Señor Jesús. Jesús habla con mucha más claridad. Por eso en esta mañana quiero compartirles un mensaje que viene en la misma secuencia. Todos fueron una serie de acontecimientos en los mismos días. Y el mensaje de hoy se llama Discípulos de la cima al terreno. De la cima al terreno. Acabamos de escuchar la lectura en labios de nuestro hermano Miguel, que representa ese encuentro, ese acontecimiento en la cima de una montaña conocido como la Transfiguración. Pero hoy voy a hablarles no solamente de ese evento es la cima, pero luego de ese evento viene una serie de acontecimientos que suceden en el terreno. Ahora aparecen dos eventos diferentes, un evento que sucedió una noche y el evento del terreno que sucedió en la mañana siguiente. Y aunque parecen ser eventos aislados, como nos vamos a dar cuenta más adelante, están conectados. En la cima, los discípulos vieron al Señor Jesús. En la cima, los discípulos aprendieron algo sumamente importante. En la cima, ellos tuvieron un encuentro íntimo con el Señor Jesús. De hecho, a la cima solamente fueron un grupo de discípulos. Pero cuando bajaron de la montaña, se consiguieron con la realidad de la vida, con las luchas, con lo cotidiano. Y por eso hablo del terreno, el terreno de juego, el campo de trabajo, el lugar del día a día. Ahí también hay lecciones importantes y los discípulos en esta mañana vamos a ir viendo la diferencia entre la cima y el terreno, porque eso se aplica a nuestras vidas. Dice Lucas capítulo 9, versículo 28, que esto sucedió 8 días después de que Jesús dijera unas palabras que vimos la semana pasada. Quienes nos acompañaron la semana pasada, a pesar de que no tuvimos servicio eléctrico, pudimos reunirnos gracias al Señor. El Señor Jesús habló de que algunos no iban a partir de este mundo hasta no ver el reino de Dios. Y la siguiente frase dice: 8 días después, Jesús toma a Pedro, a Juan y a Santiago y dice: subió a una montaña a orar. Jesús quería estaba desafiando a sus discípulos a ver lo que implicaba seguirle a él, y toma 3 de sus discípulos y sube a una montaña a orar. Él quería enseñarles algo especial a esos discípulos. No se los llevó a todos, interesante, no se los llevó a todos, se los llevó a sus 3 más cercanos, porque quería enseñarles algo, quería tener quizás un tiempo especial, un tiempo íntimo con ellos. Y si queremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesús y dejar de ser solamente seguidores, tenemos que aprender lo que significa pasar tiempo con Jesús. Tenemos que saber lo que significa tener intimidad con el Señor Jesús. Tenemos que aprender a subir a la cima con Él. ¿Por qué? Porque en la cima Dios tiene lecciones para nosotros que tenemos que aprender. Y quiero mostrarles cuáles fueron las lecciones que ellos vieron. En primer lugar, ellos en la cima vieron la gloria de Dios. A partir del versículo 29, no como dice allí, a partir del versículo 29 en adelante, podemos ver en la siguiente lámina que mientras Jesús oraba, cuando estaban allá en la montaña, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso
y hablaban de la partida de Jesús que él iba a cumplir en Jerusalén. ¿Qué sucedió en la cima? Un evento extraordinario, algo que nunca había pasado. Y de hecho, si usted me pide que le explique por qué pasó eso, qué significa exactamente, por qué sucedió todo eso, no tengo la respuesta, porque hasta los más especialistas teólogos tienen posiciones diferentes de lo que pudo haber significado eso. Pero hay cosas que son obvias en ese texto. Lo que sucedió ahí no sucedió más. No sucedió más nunca. Eso es obvio. Número 2, Jesús quería que Pedro, Jacobo y Juan vieran eso. Eso también es obvio. Sucedieron cosas impresionantes, porque dice que vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. No me pida que le explique eso, porque yo no sé cómo se pudo haber dado eso, pero es lo que nos dice el texto que sucedió. Ellos vieron a dos personajes que se dieron cuenta, entendieron que eran Moisés y Elías, y dice que tenían un aspecto glorioso. Es decir, ellos todavía, hasta ese momento los discípulos están durmiendo, pero el evento fue único, extraño, pero había un simbolismo en lo que estaba sucediendo. Uno se pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? Porque ambos representan algo. Moisés representa ¿qué? La ley. Y Elías representa los profetas. Usted recuerda que Jesús varias veces habló de la ley y los profetas. ¿Qué era en el tiempo de Jesús la ley y los profetas? El Antiguo Testamento, lo que para nosotros hoy en día sería el Antiguo Testamento. La ley de Moisés y lo que decían los profetas. Era la escritura, por decirlo de alguna manera, o la Biblia, por decirlo de alguna manera, que existía hasta ese momento. Y Jesús dijo en otro contexto que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y después con él empezaba algo completamente nuevo. Entonces, ese encuentro entre Jesús, Moisés y Elías tenía un significado. Porque Jesús también dijo en otro contexto que él venía a cumplir la ley y los profetas. Entonces, ese está transmitiendo un mensaje, y en ese momento los discípulos se iban a dar cuenta que se estaba cumpliendo lo que Jesús dijo. Porque coincidencialmente, no voy a decir casualmente porque no creemos en las casualidades, pero coincidencialmente ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan para ser testigos de eso. Dice el versículo 32, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. ¿Qué significa vieron su gloria? Uno puede interpretar pues literalmente que vieron un resplandor, ¿ok? O vieron algo impresionante. La palabra gloria en la Biblia significa literalmente peso o plenitud total. Es decir, lo que ellos vieron, aunque ellos tenían días, tenían meses o tenían años con Jesús, todavía no habían visto a Jesús como lo vieron ese día. Lo vieron en su gloria. Y es interesante lo que les mencioné hace un momento, porque Jesús, vimos la semana pasada que lo último que les dijo la semana anterior, exactamente, coincidencialmente, nosotros lo escuchamos hace 8 días, bueno, Jesús también se los dijo hace 8 días a sus discípulos, que algunos no se iban a ir de esta tierra hasta que no vieran el reino de Dios. Bueno, aquí están Pedro, Jacobo y Juan viendo a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué este evento es tan importante? La cima, lo que sucedió en la cima. Porque en la cima suceden eventos importantes. Eventos donde el Señor se manifiesta. Eventos que son necesarios para llenarnos de Dios, para conocer a Dios. ¿Cuándo se dan estos eventos? Estos eventos se pueden dar en lo privado, en nuestra oración personal en casa, o en un retiro espiritual que fuimos, o en la iglesia, en un momento de alabanza, de adoración. Podemos tener esos momentos donde
sentimos o podemos hasta percibir al Señor quizás un poco más de lo que normalmente lo percibimos o de que normalmente lo sentimos o lo vemos. Y ahí son esos momentos donde la gente dice, wow, Dios me mostró tal cosa, o yo sentí algo, o el Señor me enseñó algo. Y la tendencia cuando experimentamos esos momentos es a prolongarlos, porque nos gusta, nos agrada. Y eso le pasó a Pedro también. Dice el versículo 33, que cuando estaban allí Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, le dice al Señor, qué bueno, Señor, que estamos aquí. Qué maravilloso. Vamos a levantar 3 albergues, literalmente dice, enramadas. Vamos a construir 3 enramadas, 3 chocitas aquí. Una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y vamos a quedarnos aquí porque esto está hermoso, esto está maravilloso. Esos son esos eventos, esos momentos donde uno dice, hay un coro que dice, me gusta, Señor, estar en tu casa. El salmista dice, me gusta estar en tu casa, en tu presencia. Son esos momentos especiales con el Señor. Pero esos momentos tienen un propósito. Esos momentos no se pueden prolongar. Dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Son momentos que tienen un propósito y no es solamente ver, o no es solamente disfrutarlos, ni siquiera son para contárselos a otras personas necesariamente. De hecho, Jesús, lo vamos a ver más adelante, ellos no dijeron lo que sucedió, hasta después. Porque no entendían todavía qué era lo que el Señor quería mostrarles en la cima. Bueno, quiero compartir con ustedes lo segundo que conocemos en la cima. En la cima podemos conocer más a Jesús. La experiencia en sí no era lo relevante, no era lo importante. Lo importante es lo que se aprende de la experiencia. A veces creemos y queremos que las experiencias que vivimos con Dios, cuando son muy especiales, creemos que todo el mundo tiene que vivirlas porque si no las viven, entonces yo estoy mejor que ellos espiritualmente. O queremos que otras personas vivan lo que nosotros vivimos en un momento especial con el Señor. Pero lo importante, la experiencia es experiencia. Y cada quien tiene su experiencia con Dios diferente. Lo importante de cada experiencia es lo que Dios me enseña en la experiencia. Y lo importante en este evento no fue la transfiguración en sí, sino lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Versículo 34 a la primera parte del 36. Dice que todavía estaban hablando cuando apareció una nube y los envolvió, y al entrar en la nube se asustaron. Y salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Y después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Entonces ellos estaban emocionados, deslumbrados por lo que estaba pasando. Pero de la emoción y del asombro pasaron al susto, porque se asustaron literalmente por lo que pasó. Y después terminaron escuchando una voz del cielo, una voz del Padre tratando de llamar la atención a los alumnos. Yo me imagino que esta voz del Señor es como el profesor que entra al salón de clase y están los niños conversando y hablando y hablando y hablando y le dice, ¡hey! Presten atención, porque ellos estaban deslumbrados por lo que estaban viendo. Pero el Padre le dice, este es mi hijo escogido, escúchenlo. Ahora me pregunto, ¿será que no lo estaban escuchando? Probablemente no lo estaban escuchando. ¿Saben? Algunos dicen que hay una diferencia entre oír y escuchar. Tal vez tenían días oyendo a Jesús, pero no estaban escuchando a Jesús. Dios dice, el Padre dice, escúchenlo, porque parece que no lo están escuchando. Y a veces en medio de las experiencias con Dios y las vivencias y las cosas que queremos vivir, podemos perder el foco de lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Y tenemos que aprender de las experiencias con nuestro Dios. Aquí, ¿qué aprendieron ellos? Al final, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué vieron al final de todo? Jesús quedó solo. Y esa frase me parece importante porque Mateo lo dice un poquito diferente. Mateo 17:8, contando la misma historia, dice que los discípulos cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús.
¿Dónde estaba Moisés? Desapareció. ¿Dónde estaba Elías? Desapareció. ¿Quién quedó solamente? Jesús. Marcos dice, no vieron a nadie más que a Jesús. Y ahí hay una lección. Ahí hay una lección para todos nosotros. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús, pero no creen solo en Jesús. Quieren creer en otras cosas más. Y les gustan las enseñanzas de Jesús. Y me parece que Jesús dijo cosas muy bonitas y muy interesantes, pero también quieren mezclar lo que Jesús dice con otras cosas, con otras enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseña. Y Dios, el Padre, está hablándole a estos discípulos y dice, ahí está Jesús, escúchenlo a Él, véanlo solo a Él. Y ojo, no estoy hablando de la doctrina, porque hay una falsa doctrina por allí que se llama solo Jesús, que es una iglesia, una secta que surge enfatizando solo la persona de Jesús y no la Trinidad. Yo creo en la Trinidad y vamos a seguir creyendo en la Trinidad, no se asusten. Pero lo que quiero decir es creer en solo Jesús y no poner la confianza en otras cosas como lo hacen algunas personas. Pedro tenía tan claro esto, que en su primer discurso del Pentecostés, en Hechos capítulo 4:12, que dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Quién es el único que puede salvarnos? Solo Jesús. No en ningún otro hay salvación. Esa era la lección que el Padre quería que los discípulos aprendieron. Y aquí Pedro está demostrando que lo aprendió. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, y es el texto lema de nosotros como iglesia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. No necesitas a más nadie si tienes a Jesucristo. El problema es que hay personas que creen que necesitan más cosas. Y creen que necesitan de santos, de imágenes o de familiares que ya no están con nosotros para que le ayuden, para que le protegen y para que le guíen. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Solo necesitamos a Cristo. Y los discípulos aprendieron esto en la cima, en la intimidad con el Señor. Pero de pronto viene un cambio de escenario. Porque el texto dice que ellos descienden de la montaña, mientras van bajando de la montaña. Lucas dice que ellos guardaron el secreto de lo que vieron. No llegaron a contárselo a los demás. Mira Andrés, mira lo que nos pasó. No, ellos bajaron, guardaron el secreto. Mateo y Marcos dicen que Jesús se los pidió. Pero lo importante es que no lo contaron. Dice el versículo 37, que al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Y ahí está la transición que yo quiero que ustedes vean. Vienen de la cima, de la montaña, de estar con el Señor, de ver la gloria de Dios. Pero cuando bajan la montaña, se encuentran con otro escenario. Mucha gente. Y sería diferente la vida cristiana si la vida cristiana fuéramos solo Dios y nosotros. ¿Verdad que sí? Si fuera solo Jesús y nosotros. Maravilloso si la vida cristiana fuera eso. El problema son la gente, más nada. Y eso fue lo que ellos consiguieron allí. Más gente, porque hay quien dice, de donde hay más gente, hay más problemas. ¿Verdad? Bueno, cuando ellos llegan, se bajan de la montaña, simboliza o representa el momento cuando nosotros salimos de la cima al día a día. Cuando estamos en la iglesia gozándonos alegres, pasamos esa puerta y salimos. O cuando tenemos nuestro tiempo devocional en casa y oramos y salimos bien edificados y abrimos la puerta de la calle y salimos, nos encontramos con la gente. Cuando vamos al trabajo, nos conseguimos con la gente. Cuando salimos a la calle, la gente. En el metro, la gente. En todas partes, la gente. Y el asunto es que la cima es importante. La cima es necesario, pero el terreno, el campo, la llanura también es importante. ¿Por qué? Se los quiero compartir con ustedes. Porque
en el terreno somos desafiados a depender del Señor. En la intimidad o en la cima estamos fortalecidos, pero cuando llegamos a la vida cotidiana, a la vida diaria, nos encontramos con pruebas, con dificultades y con situaciones que no entendemos. Y se presentan los desafíos para nosotros. Miren lo que pasó aquí, versículo 38 al 40. Un hombre de entre la multitud exclamó cuando vio a Jesús: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas suelta. Ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero ¿qué pasó? No pudieron. Tus discípulos no pudieron. ¿Por qué creo que están los eventos conectados? Porque por esa frase del versículo 40. Los versículos 38 y 39 describen las luchas de muchas personas hoy en día. Las luchas de muchos padres con sus hijos, con sus familiares, con situaciones laborales, situaciones en el ámbito del estudio, luchas con el enemigo. Y los discípulos, que somos nosotros, deberíamos ser útiles para ayudar en medio de esas circunstancias. Pero a veces, ¿qué pasa? No lo somos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo somos? Voy a tratar de responder a esa pregunta. Miren lo que dijo Jesús cuando el Padre vino a acusar a los discípulos que no pudieron. Jesús dice, versículos 41 y 42, generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Pocas veces vemos a Jesús hablando así, ¿verdad? El problema es que no sabemos a quién se lo está diciendo, porque uno puede suponer que se lo está diciendo a los discípulos, porque acaban de acusar a los discípulos. Pero no sabemos tampoco si se los está diciendo a todos los que estaban ahí en realidad, que también es válido. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlo? Los llaman generación incrédula y malvada, y luego le dice al padre, trae acá a tu hijo. Y cuando le trajeron al muchacho, el muchacho convulsionó. Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Quiero destacar cómo Jesús llama a esta generación. Generación incrédula y malvada. Que el Señor nos diga incrédulos, a lo mejor no nos duele tanto. Pero que nos diga malvados, porque así los llamó. Incrédulos y malvados. En Mateo, está la misma historia en Mateo y está la misma historia en Marcos, como ya se lo he venido diciendo. Pero en Mateo cuenta algo que no dice Lucas. Por alguna razón Lucas no lo contó, no importa, pero Mateo lo cuenta. Y en Mateo 17 dice que los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Y qué respondió Jesús? Por la poca fe que tienen. Entonces tenía razón en llamarlos incrédulos. Ahora, ¿qué tiene? Entonces nos hacía falta tener una fe, por la poca fe que tiene, entonces nos hacía falta tener una fe muy grandota. Pero Jesús añade, les aseguro que si tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Y para ustedes nada sería imposible. Entonces ahí sorprende porque Jesús dice, si la tuvieran aunque sea como una semilla de mostaza, ¿qué no hicieran ustedes? Pero ¿qué está queriendo decir Jesús entonces? No tenían ni siquiera una fe chiquitica. Probablemente los discípulos estaban asustados, estaban temerosos cuando se presentó esa realidad. Puede ser que sea la falta de fe de los discípulos, puede que sea la falta de fe de todos los que estaban allí, del Padre y de todos los que estaban allí en ese lugar. No lo sabemos. ¿Pero por qué estaban incrédulos? Porque Jesús no estaba allí con ellos.
Y eso me llama mucho la atención cuando lo pienso y cuando lo reflexiono, porque el temor que ellos tenían y la falta de eficiencia que tenían era porque Jesús no estaba allí con ellos. Jesús estaba ¿dónde? En la cima con 3 de sus discípulos. Pero los discípulos que estaban aquí en el terreno, que no estaban en la cima, no pudieron porque no tenían fe. Y Jesús les llama generación incrédula y malvada. Pero Marcos nos cuenta la misma historia, y Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, añade algo más a esa conversación de Jesús con sus discípulos. Les dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Entonces tampoco estaban orando. La Reina Valera 60 dice oración y ayuno. Entonces tampoco estaban orando los discípulos. Ahora, otra vez, ¿quiénes fueron los discípulos que no pudieron ayudar a este padre con su hijo? Los discípulos que no estaban en la cima. Pero es que ni siquiera los que estaban en la cima, déjenme decirles, todavía se caracterizaban por ser personas de oración. Porque ¿qué estaban haciendo Pedro, Jacobo y Juan allá arriba en la cima? Estaban durmiendo, solo que los despertó lo que sucedió. Entonces los discípulos, ¿y qué hicieron los discípulos cuando Jesús, antes de morir en la cruz, les dijo, estoy muy angustiado, me siento muy mal, vamos, acompáñenme a orar? ¿Qué hicieron sus discípulos más queridos? Se durmieron también. ¿Y qué hacemos nosotros? No me respondan. A veces hacemos lo mismo, ¿o no? A veces la tristeza, la depresión, la angustia, lo que nos hace darnos por dormir. Pero el Señor quiere que oremos. Ya semanas anteriores hablamos de ese tema y no voy a profundizar en eso. Lo hablamos en unas semanas anteriores, cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a depender de Él, pero todavía no dependían de Él. Eso sí les costó aprender a depender del Señor Jesús. Por eso Jesús les dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Los discípulos no terminaban de aprender. Pero les pregunto, y no me respondan, ¿ya nosotros aprendimos? ¿O estamos como los discípulos? Todavía tratando de aprender. Y el Señor va a decir, ¿hasta cuándo? La cima es importante, la vida de oración, ese tiempo especial con el Señor de que hemos hablado en semanas anteriores. La cima nos prepara, nos conecta con Dios, nos hace depender de Dios. Pero hay cosas en el terreno que no se logran sino con mucha oración y con mucha fe. Bueno, no tanta fe en realidad, porque Jesús dijo, aunque sea un granito de mostaza. Pero se necesita fe y una vida de oración. Muchos están como el padre luchando con su hijo o enfrentando situaciones en la vida diaria, pero son oraciones, como dice el texto, que son luchas espirituales que solo pueden ser expulsadas a fuerza de oración. ¿Y cuándo lo vamos a aprender? ¿Cuándo lo vamos a empezar a poner en práctica? Pero cuando lo aprendamos, vamos a aprender algo más sobre el terreno. Y es que en el terreno también podemos ver la gloria de Dios. En el terreno también podemos ver la gloria del Señor. En la cima, los discípulos vieron la gloria del Señor. Pero también en lo cotidiano tenemos que aprender a ver la gloria de Dios. ¿Qué pasó después que Jesús sanó a este muchacho? Versículo 43, la primera parte, dice que todos quedaron asombrados ¿de qué? De la grandeza de Dios. Y esa es la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de milagros cotidianos, porque dependemos absolutamente de Dios y de su presencia en nuestras vidas. Que vivamos una vida de asombro en asombro por lo que Dios hace en nuestra vida. Y es la vida que estamos viviendo. Hace unos cuantos años atrás, yo estaba en las últimas sillas de la iglesia donde me congregaba en ese momento. Yo era un muchacho adolescente aprendiendo a confiar y a depender del Señor.
Y el Señor me habló a través de la letra de un himno que yo había escuchado toda mi vida desde niñito, había escuchado ese himno. El himno se llama Cuando combatido por la adversidad. Pero hubo una frase de ese himno que yo sentí como que si salió del himnario. Y era la frase donde dice, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Esa frase se me quedó grabada de por vida. Y el Señor me ha sorprendido muchas veces. Y me sigue sorprendiendo. Porque el Señor quiere sorprendernos. Pero quiere sorprendernos en la medida que dependemos de Él. No para gloria nuestra. No para gloria de nosotros. ¿Qué fue lo que maravilló a las personas? La grandeza de Dios, no la nuestra. Es vivir una vida para que otros vean la grandeza de Dios. Y te pregunto, para reflexionar, ¿cuántas personas a tu alrededor están impresionadas por la grandeza de tu Dios? ¿Cuántas personas alrededor tuyo dicen, wow, ese Dios que tú crees sí es grande? Si eso no está pasando, hay algo que todavía tenemos que aprender. Todavía hay algo que tenemos que aprender. Los discípulos necesitaban más oración y más dependencia de Dios. Y les cuento rapidito un testimonio que nos pasó hace unos cuantos años. Yo tendría como 12, 13 años. Vivíamos en una casa donde había muchas hormigas y muchos bachacos en esa casa. Y literalmente mi mamá tenía que tener cuidado de dónde ponía cualquier cosa porque aparecía llena de hormigas o de bachacos. Y en el patio habían unas matas que los bachacos se las comían y se las comían. Y mi mamá probaba venenos, polvitos para bachacos, para hormigas. Todo el remedio que escuchaba lo probaba. Y los bachacos y las hormigas seguían ahí en la casa. Y en unas vacaciones vino a visitarnos mi abuela. Mi abuela era ya partió con el Señor, mi abuela era una mujer que le gustaba orar mucho. Y yo la vi muchas veces orando. Yo me despertaba de madrugada y la escuchaba orando por toda su familia. Pero mi abuela nos vino a visitar. Y mi mamá le cuenta lo de las hormigas. Y mi abuela viene. Y yo la veo, yo era un muchachito, 12, 13 años. Yo veo a mi abuela que se fue por toda la casa orando. Poniendo las manos en las matas, en los árboles que estaban en el patio. Orando. Estuvo un buen tiempo orando, casi toda la tarde, orando. Y tal vez usted no me va a creer, pero fue la última vez que yo vi esa casa llena de hormigas y de bachacos. Más nunca lo vi. Y eso me hizo impresionar no de mi abuela, me hizo impresionar del Dios de mi abuela, del Dios que creía mi abuela. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que dar a conocer. Un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y finalmente, hermanos, en el terreno también podemos conocer más a Jesús, porque una cosa lleva a la otra. Cuando conocemos más a Dios, conocemos más a Jesús, el Hijo. Y dice el versículo 43 y 44, en medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús les dijo algo a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Miren esa introducción. ¿Qué dijo el Padre allá en la cima? Escuchen. Y aquí Jesús está diciendo, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Yo veo aquí a Jesús como un maestro llamando la atención de los alumnos. ¿Y qué les dijo? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Jesús fue insistente, ya se los dijo hace 8 días, se los vuelve a decir. Él quería que sus discípulos estuviesen sintonizados con sus planes. Él quería que sus discípulos estuviesen preparados para lo que venía. ¿Y qué pasó con estos hermosos alumnos? Versículo 45. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. ¿Qué le parece a esos alumnos?
Ellos no entendían lo que quería decir con esto. Estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntarse. ¿Por qué no entendían? Una respuesta sencilla pudiese ser echarle la culpa al Señor, porque algunos interpretan de esto de que estaba encubierto para que no lo comprendieran como que era algo que ya estaban predestinados para no entender. Pero yo no creo que sea por eso. Obviamente Dios sabía que no querían entender, no estaban dispuestos a entender. No era que no tenían la capacidad de entenderlo solamente, sino que no estaban prestando atención. Porque si no, el Padre no les dice, escuchen a mi hijo. Y si no, Jesús no les dice, presten atención a lo que les voy a decir. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? No escuchaban. Los discípulos estaban como esos muchachos, los que son padres que dicen, le entra por un oído y le sale por otro. Pero es porque no escuchan de verdad. Es porque no oyen de verdad. No, es porque no están prestando atención. Los discípulos no estaban prestando atención. Y añade, y no se atrevían a preguntárselo. O sea que de paso que no entendían, no se atrevían a decirle a Jesús, Jesús, no entendemos. Explícanos mejor. No, ellos se quedaron así, sin entender. Y hermanos, en el ministerio, en los años que el Señor me ha dado y nos ha dado como parejas en el ministerio, lamentablemente, hay muchas personas que no entienden, no quieren escuchar a Dios. Por más que se lo digas, se lo dibujes, se lo dramatices, se lo expliques, no quieren. Porque no están dispuestos a prestar atención, están tan cegados o están tan concentrados en lo que están viviendo que no escuchan realmente al Señor. Y le pido al Señor que eso no sea la situación de ninguno de nosotros los que estamos aquí, sino que realmente prestemos atención para entender lo que el Señor quiere enseñarnos, para entender lo que el Señor quiere mostrarnos. Hace un momento leímos el Salmo 95 y leímos una partecita del versículo 8. Dice el Salmo 95, 7 y 8, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El llamado del salmista está haciendo alusión a los israelitas, que en el desierto se cansaron de ver las maravillas de Dios, pero no lo escucharon. No prestaron atención. Hay personas que quieren ver los milagros del Señor porque esos son maravillosos, pero no quieren escuchar la voz del Señor. No quieren obedecer al Señor. Por eso el autor de Hebreos utiliza este mismo salmo para referirse a la rebeldía de los creyentes o la incredulidad de los creyentes, o para hacer un llamado a los creyentes que tengan cuidado de no endurecer su corazón y dejar de escuchar la voz del Señor. Y termino con la pregunta, ¿qué te está diciendo el Señor hoy? Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor y qué vas a hacer? De seguidor a discípulo, la pregunta es, ¿en la cima o en el terreno? Tal vez aquí en la iglesia es la cima, otra vez aquí en la iglesia es el terreno. Pero sea cual sea, cuando estemos en la cima, aprovechemos el tiempo de estar en la cima. Pero también aprovechemos el tiempo de estar en el terreno. Utilicemos la cima como prepararnos para cuando estemos en el terreno. En la cima, como les dije hace rato, representa nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con el Señor, las experiencias enriquecedoras donde vemos a Dios, le conocemos más y escuchamos al Señor. Pero en el terreno, en el día a día, somos desafiados para seguir viendo a Dios, para seguir conociendo a Jesús, para escuchar la voz de Dios y prestar atención y obedecer. Nuestra oración hoy que sea, Señor, quiero conocerte más en la cima, pero también en el terreno. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz,
a lo que tú nos quieres enseñar, a lo que tú nos quieres mostrar, oh Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tus enseñanzas, a ser sensibles a tus planes, Señor. Ayúdanos a experimentar esos momentos de intimidad especiales contigo que son necesarios, son importantes, Señor. Y que cada quien lo vive a su manera. Pero ayúdanos también a trasladar esa realidad de esos encuentros contigo a la vida diaria, a lo cotidiano. Y que podamos ser sorprendidos por tu poder y por tu gloria en el día a día, en lo que tú haces por nosotros. Y que seamos, Señor, sensibles a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra comunidad, Señor. Que seamos sensibles y nos unamos a tus propósitos, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.